al Poder Judicial. Bueno, ya tengo en la línea a la consejera electoral del INE, Carla Humphrey. Carla, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte. Igualmente. Carla, pues, a ver, ¿cómo que se fija una multa así como así, nada más por haber usado un acordeón? Dice el consejero Uquibe Espadas que pues no existieron los acordeones, pero sí fue una realidad. Hay miles de mensajes, de fotos. ¿Qué es lo que pasó? Pues es muy sencillo, que el INE hizo todas las diligencias que tuvo a su alcance, como preguntar a fiscalías, como preguntar incluso a medios de comunicación, Adriana, y todos se escudaron en que no podían contestarnos porque tenían que guardar la secrecía de sus fuentes de información. Precisamente para eso se les preguntaba, para que pudieran darnos elementos para seguir líneas de investigación claras. Preguntamos al Fideicomiso del Bienestar, preguntamos a las candidaturas que aparecían en o guías de votación, preguntamos, incluso en la Ciudad de México se detuvo a 2 personas, fuimos a esa carpeta de investigación que estaba siendo integrada, las personas detenidas pues no quisieron obviamente declarar, también a los agentes de seguridad pública que los detuvieron, a estas 2 personas, preguntamos a imprentas, a empresas de serigrafía, si habían tenido alguna contratación del Poder Judicial con estas características de guías de votación o acordeones, incluso a talleres gráficos de México. Preguntamos a algunas otras que nos dijeron que incluso pues no tenían plotter y que para hacer ese tipo de trabajo se necesitaba plotter. Requerimos al SAT, requerimos a la CNBB, en fin, se hicieron 61 tomos de diversas diligencias a nivel nacional y a nivel de las entidades federativas. Entonces no hay pruebas. Lo que hay son 336 acordeones que constan físicamente en estos 61 volúmenes de información, que son 10 modelos distintos de acordeones. Okay. También, mediante oficialía electoral, las páginas de internet donde se estaban difundiendo estos acordeones, pues se hizo una fe de hechos de estas páginas. Por supuesto, pues ahorita ya no aparecen. Se preguntaron a Google y a Meta. Google nos dijo que eran cuentas que estaban en el extranjero y que por tanto no nos podía dar información, y en una más establecimos 3 procedimimientos oficiosos que siguen en marcha para determinar precisamente pues de dónde salieron esos recursos, quién es quien pagó por hacer estos acordeones y también por la difusión de estos acordeones. Entonces, si no existieron, ¿por qué la multa del 10%? Que sí se determinó. Nadie está diciendo, Adriana, que no existieron. Lo que estamos diciendo es que, habiendo encontrado en nuestros archivos 336, más en 10 modelos distintos, lo que sí se acreditó es el beneficio que tuvieron las candidaturas que aparecieron en estos acordeones para tener votos. Por eso se sanciona tanto a las candidaturas ganadoras, a ellas con una multa, como a las candidaturas que aparecieron pero no ganaron, porque hay una jurisprudencia del Tribunal Electoral que es obligatoria para las autoridades electorales, que dice que cuando hay este tipo de aportaciones a precampañas o campañas, sin importar la autoría material, siempre que se compruebe el beneficio se debe sancionar. ¿Qué tiene aquí claro el INE o la mayoría, 7 consejeras y consejeros electorales? Que hubo un beneficio para las candidaturas que aparecieron en estos acordeones, que era propaganda ilícita y que se materializó, por supuesto, mucho más claramente en aquellas candidaturas ganadoras y que obtuvieron el cargo que en las que no, y por eso se impuso el 10% del tope de gastos de campaña para cada uno de los cargos que aparecían en estos acordeones. ¿Y no se han quejado ninguno de los ministros, magistrados, que por qué se les está imponiendo esto si no se puede demostrar, Carla Humphrey? Pues lo que no se puede demostrar es que ellos lo pagaron, por eso no les estamos sancionando por esos gastos. Lo que estamos sancionando es el beneficio que tuvieron por estar en esa propaganda que se difundió en días previos a esa jornada comercial. Supuestamente no tienen la culpa, ¿no? No tendrían ningún delito, ¿no? ¿Por qué se les sanciona?
otra vez, es que una cosa es el gasto. Si hubiéramos comprobado el gasto, se les hubiera sumado sus topes de gastos de campaña. Como no tenemos claridad, ni de la cantidad de acordeones que se imprimieron, ni de el dinero que se utilizó para los mecanismos de difusión de estos acordeones, lo que sí se acreditó es que hubo un beneficio porque personas pudieron ver los acordeones y ver que se estaban postulando para determinadas candidaturas y por tanto pudieron votar por ellos. Lo que acreditamos es el beneficio y no la autoría material, como señala la jurisprudencia de la Corte, y por eso se sanciona con ese porcentaje. ¿No les va a gustar? Pues no, Adriana, claramente no les va a gustar que los sancionemos con esas cantidades, pero pues es obviamente para el Instituto Nacional Electoral, desde el punto de vista de fiscalización, es claro ese beneficio. Aquí una cosa que quiero dejar muy clara por una cuestión que hoy en la mañanera señaló la presidenta. Señaló que el INE se estaba contradiciendo porque en un momento decía que los acordeones no habían tenido efectos en el proceso electoral y ahora estábamos sancionando. En aquel momento estábamos determinando o declarando la validez de la elección y entregando las constancias de mayoría. Hubo determinadas irregularidades que la mayoría del Consejo General determinó que no se computaran, que esos votos no se computaran. Casillas donde en efecto hubo acordeones y así lo tenemos certificado, boletas planchadas, casillas donde se votó más del 100% del padrón electoral, etcétera. Y en este caso, las y los candidatos al Poder Judicial tuvieron que presentar su informe de gastos de campaña el 31 de mayo. Ahora, en fiscalización, que es un momento distinto de un proceso electoral que tiene distintas etapas, estamos determinando el origen, destino y aplicación de los recursos que utilizaron estas personas para sus campañas y se presentaron muchas quejas, 14 que resolvimos ayer respecto a estos acordeones y 2 procedimientos oficiosos dos vistas que nos dio otra área del Instituto Nacional Electoral que recibió también estas quejas. Bueno, nos queda claro en ese sentido. Carla, yo quiero tu opinión porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues ha dado unas sentencias muy fuera de lo común contra la lucha contra la violencia política de género, ¿sí? Y todo el mundo recurre a eso. Pero, sin embargo, yo me pregunto por qué todo el mundo se quedó callado cuando durante la campaña para la elección del Poder Judicial se atacaba a Yasmín Esquivel, a Loreta Ortiz, y pues el INE no hizo nada. ¿Tú qué piensas? A ver, creo que aquí hay muchas cuestiones importantes. En primer lugar, las 3 ahora, todavía ministras y que otra vez volverán a tomar posesión del cargo en septiembre, tienen o tuvieron a su disposición pues la manera de presentar quejas ante el Instituto Nacional Electoral si pensaban que estaban siendo violentadas políticamente por razón de género. En segundo lugar, me parece que este es un tema muy recurrente, desafortunadamente, para quienes somos autoridades, para quienes ejercemos un cargo público. Te invito a que abras mis redes sociales para que veas la cantidad. Pues señalada, cuestionada, ofendida. Y pues creo que aquí las y los, sobre todo las ministras tuvieron que ponderar si querían que presentar alguna denuncia en materia de violencia. ¿Tú por qué no la presentaste, Carla? ¿O por qué no cuestionaste esto? La realidad es que nuestro estándar de protección como funcionarios públicos debe ser más bajo, debemos estar sujetos a críticas, claro, no a groserías ni a la cantidad, he aprendido la cantidad de groserías que se pueden escribir en 140 caracteres y desafortunadamente todavía no llegamos hasta allá en esos estándares. ¿Por qué también? Y te lo digo también en términos de fiscalización, porque los estándares de investigación y sanción son muy complejos para las autoridades con la cantidad de cuentas anónimas y de bots que hay para poder llegar a ver quién es la persona responsable de alguna conducta, a menos que concretamente pues sea una persona que tenga su foto, esté a su nombre la cuenta, sepamos quién es y tenga un correo electrónico o un número de teléfono asociado. Eso hace muy difícil
la investigación de estos hechos por violencia política, que no desaliento a que las mujeres denuncien, porque una vez más, si no lo denunciamos, parece que no existe y que estamos exagerando, que nos violentan en redes y nos violentan con comentarios estereotipados y demás, ¿no? Bueno, pero a ver, Carla, yo te quiero preguntar, Carla Humphrey, consejera electoral, yo te quiero preguntar, entonces, el tema, ¿por qué el tribunal se apresuró a dar esta sentencia a la persona que puso un tuit a una funcionaria pública, que es la diputada, dato protegido? ¿Por qué se apresuró a dar esta sentencia? Bueno, aquí hubo un acto, digamos, de la diputada que denunció una conducta que ella tomó, pensó, calificó como violenta en su contra, y bueno, eso accionó. ¿Tú estás de acuerdo con esta sentencia? Yo no me voy a manifestar de esa sentencia porque salió de mis atribuciones. Si hubiera sido una que yo hubiera juzgado porque hubiera sido presentada ante el Instituto Nacional Electoral, que solo vemos las medidas cautelares, pues podría a lo mejor darte una opinión más clara del caso. Pero Carla, nadie de pues, los funcionarios quiere fijar posiciones. Me parece gravísimo. A mí me parece más grave que estemos en un país en el que se siga violentando a las mujeres, y yo creo que esto es un tema, es un dato importante, que tenemos que seguir revisando las leyes para seguir viendo cómo garantizamos que las mujeres que están en cargos públicos no sean violentadas por ello, y que también tengamos un espacio de crítica sana, porque las funcionarias públicas también estamos sujetas a escrutinio público, a crítica pública por el cargo que ostentamos, no por otras cuestiones, y creo que eso debe también ser muy claro para todas las y los ciudadanos, que en el ejercicio de nuestro cargo pueden ser cuestionados todas nuestras actuaciones, y por eso, incluso en mi carácter de consejera electoral, tanto cuando voto a favor o en contra de algo, doy claramente mis posicionamientos públicos en los temas. Entonces, bueno, aquí creo que habrá que ver, porque se ha mencionado como un tema que quizá sería el que tendría que ser la pieza para poder modificar la legislación en materia de violencia política en razón de género, que se podían haber visto o que pero podemos estar incurriendo en excesos. Bueno, pero es que las mujeres también violentan mujeres. No estoy hablando del caso en concreto, pero tenemos, y no de este caso, mujeres también que han estado inscritas en el registro de mujeres, de personas que violentan políticamente a las mujeres. Bueno, gracias, Carla Humphrey. Nos llega la guillotina. Gracias, consejera electoral del INE. Gracias por tomar la llamada. Adriana. Saludos. Gracias. Nos vamos a un corte y regresamos.